Y hoy abordamos Bruno Lomas Canta en Directo, otro álbum que tiene una importancia fundamental en la música popular, en la música pop de la Comunidad Valenciana. Fue el primer disco de rock que se graba en directo en España, pero además de esa peculiaridad y además de esa significancia, también es el primer álbum de una de las estrellas más importantes, yo diría una de las primerísimas estrellas que hubo en la música pop valenciana, que fue Bruno Lomas, uno de los introductores del rock and roll en España y uno de sus más brillantes defensores, y un personaje al cual pues la historia nunca acaba de hacerle la justicia que merece, por lo cual, bueno, pues a ver si hoy, con la sesión de hoy, pues podemos aportar un poquito más de luz sobre alguien que fue y es esencial en la historia de la música valenciana y en la historia de la música española. Entonces, ahora vamos a escuchar el disco, sonará el álbum y luego a las 7 habrá una mesa redonda en la cual contaremos con el periodista Vicente Fabuel y con dos músicos que tocaron con Bruno Lomas en dos etapas diferentes. Uno de ellos es Colele, que es la batería que está tocando en este disco, y el bajista Sento Bug, que formó parte de Los Rockeros. Bueno, buenas tardes de nuevo a los que no estaban a las 6. A los que estaban a las 6 y buenas tardes a los que os habéis incorporado ahora. Como he dicho antes, pues esto es una nueva edición, una nueva sesión del ciclo Valencia A33 RPM, un ciclo que organiza la SGAE para poner en valor algunos de los álbumes más importantes de la música pop valenciana, de todos los géneros. Empezamos el día 28 con Glamour, con el primer álbum de Glamour, Imágenes, y hoy tenemos el disco de Bruno Lomas, Canta en Directo. Un álbum pues que ha sido fundamental para lo que es la música tanto valenciana como para la música en España, porque es por varios motivos es un disco pionero. Entonces, para esta mesa redonda contamos con invitados que son de izquierda a derecha, los voy presentando. Juan Fauré, Colele, conocido sobre todo como Colele, músico de conservatorio, estuvo en bandas como los Peppenson, los Adams, los Pañuelos Negros, tocando con los Damara. Lo conoce, por favor, si hablan me distraen, les rogaría silencio, gracias. Tocando Colele con los Damara, Bruno Lomas lo ve y decide ficharlo para su grupo de directo. Y ese grupo de directo es con el que registra el disco del que vamos a hablar hoy. Bruno Lomas Canta en Directo, que se registra en el año 66 y aparece en 1967. Colele está tocando con Bruno la batería entre 1966 y 1968. Después está en grupos como Papillón, que es un grupo de soul, acompaña a Lluís Miquel en Patchinger Z, tiene después un grupo que se llama Profusion Jazz, también ha sido productor, si no me equivoco, de Horchateta y Fartons, y actualmente sigue en activo y bueno, pues me ha contado que entre sus proyectos, sus ilusiones, pues está montar un grupo homenaje a Bruno Lomas. Y también, para los que no lo sepáis, hay un libro, una biografía sobre él, escrita por José Antonio Sánchez Tormo, que se llama Colele, Memorias de un baterista rebelde. Bien, a continuación tenemos a Sento Bug, músico también. Estuvo en grupos de principios de los años 60 tocando el bajo, porque él es bajista, en los Diábolos, que luego se convirtieron en las Estrellas de Fuego, y a continuación se convirtieron en el grupo que acompañaba a Bruno Lomas. Lo acompañaron entre 1963 y 1965. En una aventura francesa pasan a ser Bruno et ses Rockers,
y luego ya en España se convierten en Los Rockeros. Después de la experiencia acompañando a Bruno Lomas, Los Rockeros, Sento volvería a reencontrarse con Bruno a mediados de los años 80. Estuvo con él en algunos momentos, digamos, de su reactivación artística. Estuvo con él en un concierto en la Sala Jácara, también en la aparición que hizo Bruno en el programa de Miguel Ríos, Qué noche la de aquel año. Y según me ha contado, pues estuvo con él actuando hasta 2 días antes de su fallecimiento en agosto de 1990. Hace unos años reactivó a Los Diabolos para un festival organizado por el locutor Enrique Ginés, y actualmente pues toca con Emilio Soló y sus Rockeros. Y por último tenemos al periodista Vicente Fahuel. Vicente viene publicando artículos desde 1974, debutó en el semanario ya desaparecido Disco Express, enloquecido por lo que le había contagiado la escucha del disco Ziggy Stardust de David Bowie, y desde entonces ha seguido escribiendo en revistas desde Rock Especial, fanzines como Editorial del Futuro Método, que fue un fanzine muy importante que hubo en Valencia en los 80, en Rock Deluxe y en FM. Ha colaborado en el programa Locos por Valencia en la cadena SER. Ha escrito un libro sobre las mujeres rockeras, las chicas son guerreras, y ha participado en una enciclopedia que se hizo hace ya unos 10 años sobre el rock en la Comunidad Valenciana, que se llamaba Historia del rock en la Comunidad Valenciana. Dirige o participa en una colección de reediciones de vinilo del sello Munster, que creo que es Vinilísimo, se llama, ¿no?, la serie, y actualmente, y por eso está aquí, está preparando un libro, está escribiendo un libro sobre Bruno Lomas. Así que, bueno, pues con la presencia de estos 3 caballeros vamos a empezar a hablar de este álbum, de Bruno Lomas Canta en Directo, un disco que se graba en 1966, que aparece en 1967 y que es importante por varios motivos. Uno de ellos, el que siempre se menciona, es que es el primer disco de rock grabado en directo en España, y me gustaría preguntarle a Vicente Fahuel, un poco si esa fama es justa, quiero decir, si habría que hablar del disco, destacarlo por otros motivos, o esencialmente es un disco pionero por esas condiciones. Claro. Bueno, el disco se graba en enero del año 67, porque da la casualidad de que 4 o 5 meses antes hay otro valenciano que graba el primer disco en directo, que fue Raimon. Lo que ocurre es que lo hizo en el Olympia de París. Pero yo creo que sí, que realmente el hecho importante de Bruno Lomas Canta en Directo es que fue el primer disco que se graba en directo de rock en este país. Eso es un hecho absolutamente incuestionable. Ahora puede parecer algo realmente fácil, pero entonces esto era una odisea. Hay que tener en cuenta que ninguno de los grandes referentes mundiales de aquella época lo había hecho. ¿Por qué no lo había hecho Elvis, ni los Beatles, ni Bob Dylan, ni los Rolling Stones? No hay ninguna duda de que estos eran grandes performers. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué? Sencillamente porque no había la suficiente calidad técnica como para poderlo grabar. Bruno era un hombre valiente, un hombre decidido, y grababa en el sello EMI, que era entonces la discográfica más importante que entonces había. Se le hizo esta propuesta y él se lanzó a ella sin red. El disco, supongo que ahí mismo ya tiene el debe y el haber. Es un disco valiente, es un disco que muestra toda esa capacidad, digamos, de gran performer, pero intuimos que ahí está la fiera, pero que no siempre muerde. Es posible que Colele, que está aquí presente, sea una de las pocas personas que ahora mismo podría decirnos cómo fue esa actuación en toda su extensión.
Lo que sí que está claro es que este disco, absolutamente histórico, no da una visión global de lo que ha sido Bruno. Tengo que decir también que Bruno grabó 4 LPs originales en vida. Después de muerto editó ya pues, docenas de ellos, pero ninguno de estos 4 LP recoge todo lo que este hombre hizo. En los años 60 las cosas no funcionaban así, el LP era un objeto un poquito de lujo y para adultos, y eran los discos pequeñitos, los singles, básicamente, perdón, en su caso los 12 EPs fantásticos que hizo, y los que recogían todo este corpus, toda la obra realmente básica de este hombre. Entonces, bueno, me gustaría preguntarle al compañero de mesa Colele cómo recuerda aquella actuación. Si realmente estamos frente a ese gran performer que este disco intuye o aquella actuación no fue eso. Bueno, en un principio eso era una fórmula que iba a intentar la EMI Odeón. Era una fórmula, no sabían si resultaría o no resultaría, era un reto. Entonces, de todos los artistas que la EMI Odeón tenía, lo digo acordando del amigo, lo mucho que valía, ellos ya hace tiempo que tenían un seguimiento de Bruno. Venían a las actuaciones de la EMI Odeón, venía alguien de la directiva e iba siguiendo los pasos de Bruno, las actuaciones como tal y tal. Entonces, cuando decidieron hacer este experimento, pensaron que el artista idóneo era Bruno. Y entonces se lo propusieron a Bruno. Y Bruno, como era un chaval entonces muy tirado para adelante y no decía que no a nada, dijo, pues, de acuerdo, me comprometo, y nada. Y nos vino y nos lo comentó, pues, un par de días antes, que recuerdo que el día anterior a la grabación hicimos un triplete, 3 actuaciones, 1 por la tarde y 2 por la noche, y que la última actuación ya se estaba haciendo de día. Terminamos la actuación y con los coches zumbando al Teatro Calderón, y llegamos allí, pues imagínate, hechos polvo. Entonces, pues bueno, mientras estaban preparando las cosas, voy a contar una pequeña anécdota que no valga de ejemplo, pero lo hice. Yo estaba muerto porque no podía tenerme con mi alma, y me fui a un barecito, una cafetería que había al lado, y le dije al camarero, un carajillo, pero en un vaso de café con leche, para ver si espabilaba, porque no podía. Estábamos rendidos, que eran 3 actuaciones que llevábamos a las costillas. Y nada, pues nos metimos y para adelante. Se grabó el disco, que por cierto, la grabación fue un show completo. Aquí tengo un pequeño apunte, porque la memoria la tengo ya, se me olvidó. Exacto. Aparece en el disco 39 minutos, que ahí no sé por qué se han obviado, pues, no sé, 4 o 5 canciones. Se grabaron 60 por lo 60 visto, ¿no? sí. 60 minutos, correcto. Y hay 2 temas que fueron muy importantes y que se han quedado fuera. Que yo no sé dónde han ido a parar. Que no sé si lo recordarás tú. Uno era la versión de Ray Charles, I Got a Woman. Sí, cierto, cierto. Era uno de los momentos álgidos y sí. Se grabó en muy malas condiciones, y el Tú me añorarás. De todos modos, exactamente. Si queréis, más adelante, para intentar avanzar un poco cronológicamente, vamos y luego también repasamos un poco las canciones del disco. Darlas en Tobug, hay todo ese periodo anterior de los rockeros. Yo creo que es fundamental un poco para llegar al disco en directo, aunque el disco en directo ya no es con los rockeros, pero me imagino que ahí hay como una especie como de fogueo, de rodaje. Salís al extranjero, de hecho es en París donde el dueño del Olimpia os convierten en los rockeros. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Y qué importancia crees que tiene en lo que es la carrera de Bruno y en ese perfil suyo rockero? Yo creo que tiene mucha importancia porque estábamos muy compenetrados, actuábamos en muchas ocasiones, en fin, fue un rodaje impresionante.
Se hicieron, previamente a ese disco, hubieron, creo que fueron 9 discos. 9 EPs. Con Bruno. Entonces, quiero decir que ya teníamos una experiencia. Él ya venía de haber ido en un grupo, como eran los Milos, en el que, bueno, pues ya habían grabado también discos. Luego resulta que digamos que durante todo el tiempo que estuvimos actuando en cantidad de sitios, en cantidad de escenarios, con gente muy importante alrededor nuestra. Entonces, bueno, pues adquirimos una experiencia muy fuerte. Lo que pasa es que luego, al cabo de unos años, pues ya pues empiezan a haber pequeños roces, pequeñas historias. Uno se tiene que ir a la mili, primero se tuvo que ir a la mili Lucho, el batería, se incorporó Gali, luego resulta que a mí me quedaban ya unos meses para irme a la mili, cuando Bruno quiso que cambiásemos un poquito, porque éramos un grupo que se llamaba Bruno Lomas y los Rockeros. Aunque grabásemos por separado instrumentalmente, era un grupo, y de hecho cuando se cobraba una cantidad se repartía entre los 5, éramos un grupo, éramos una especie de sociedad al 20%. Entonces, cuando llegó el momento en el que él quiso, o alguien le dio un camino a seguir por él solo, pues él planteó una situación, no estuvimos de acuerdo, hubo una ruptura, pero y yo, viendo que tomaba otro cariz el grupo en solitario, pues decidí irme también. Con lo cual, digamos que el rodaje de Bruno Lomas se hizo con los Rockeros, el rodaje importante, el rodaje con las canciones que luego han seguido funcionando. Entonces, importante, ya lo creo que lo fue, muy importante. Hay una cuestión que para mí, por ejemplo, que tengo 53 años, me fascina, y es yo, cuando me gusta la música, digamos que ya hay todo un camino abierto. Pero ese camino lo abristeis vosotros, es decir, vosotros y músicos como vosotros y bandas como las vuestras, etcétera, etcétera. ¿Cómo era hacer rock and roll en España en esos años? Es una pregunta para los dos. Un milagro, era un milagro, porque vamos, en aquella época el tocar rock, además teniendo que ver a otros grupos, ver acordes raros que veíamos en cualquier medio, no sé, el ver que no teníamos ningún dispositivo para poder aprender. Teníamos que mirarnos los unos a los otros y teníamos que escuchar discos que no habían salido aquí en absoluto, pero había alguien que su padre había salido al extranjero, había traído un disco y tal, y tenías que escucharlo 20 veces, y así iba saliendo el rock. Uh-huh. Porque la información viajaba despacito, no como ahora, que estamos saturados. Saturados del todo. ¿Cómo os llegaba cómo ibais, digamos, bebiendo influencias y sabiendo, yo quiero ser como este? Es decir, que en el caso de Bruno, pues están las influencias de Jim Vincent, Johnny Hallyday. ¿Cómo os llegaba todo eso? Al margen de las influencias, Bruno era un tipo especial. Él no simplemente era el rock fueron sus inicios, pero Bruno era un personaje que abría un abanico y tenía posibilidades para todo. Por eso en la EMI Odeón le proponían cantar todo tipo de canciones, porque las podía cantar. Entonces él pensó, sin subestimar a mis amigos los rockeros, que yo empecé como ellos, lo que pasa que fui al conservatorio, por suerte. ¿Y yo? Sí. Hombre. Hostia, pues no te conservas muy bien. ¿Cómo que no? Mejor que tú. Estás arrugado. Ay. Perdona. Nada, no. Entonces, en la EMI, como te he dicho antes, que le hacían un seguimiento y tal, le recomendaron que para grabar los discos que fuera el cuarteto que le acompañaba. Y entonces, pues íbamos nosotros a grabar a la EMI. Él iba a Barcelona, traía los papeles y en un par de ensayos y nos marchábamos a grabar, porque allí querían que las bases las hiciéramos nosotros, porque como éramos gente joven, pues era más fresco, se notaba más fresco y tal, y en fin, y ningún problema, porque en fin,
todos leíamos música y sabíamos, y nada, pues para adelante. Y entonces nosotros siempre a grabar las bases con él. Y cada cosa que le proponían, él decía que sí. Bueno, pues adelante. Y así era. Sencillo. Vicente Fabuel, tú como estudioso y especialista, ¿cómo definirías ese momento en la música española y valenciana en el que Bruno Lomas aparece reivindicando una música que aquí pues no era fácil por las connotaciones de libertad que tenía en la época en la que vivíamos, que era una dictadura? La palabra me la ha quitado Sento. Fue un milagro. Un milagro, vale. Un milagro, que un pobre crío, bueno, que estaba aquí, pues Bruno llega a Valencia con unos 10 años más o menos, Xàtiva viene, y Valencia pues era una ciudad importante, pero no era ni Madrid ni Barcelona, que sí que tenía una cierta estructura musical con aquellas músicas que eran las que habían propiciado el rock and roll, es decir, hablamos de la música swing, del jazz. Aquí en Valencia también había clubes de estos, ¿eh? O sea, no hay que pensar que Valencia era una ciudad importante, había tiendas de discos, había clubs, y este año se han cumplido 100 años de una sala mítica, que es el Bataclan, que tenía 5 escenarios, que actuaban grupos de jazz, que actuaban grupos de música exótica, un auténtico lujo, cerró en el año 57. Como ella, había también otros clubs que funcionaban con estas músicas, quizá para adultos. Adolescente, evidentemente, no iba a entrar ahí, pero esas músicas estaban flotando, desde luego con una intensidad muy inferior a la que podían tener las grandes ciudades, Madrid, Barcelona. Pero que este hombre hiciese esto, pues es un milagro. Es que además todos sus grandes ídolos referentes, Jim Vincent, es que no tenía ninguna fijación con él. Es decir, Bruno cuando los Milos cantan, ofreciendo pues probablemente el rockabilly vocal más importante que se ha hecho en Europa, no sonaban a nadie. Tenía una levedad y una gracia absolutamente valenciana, mediterránea. No tenía que ver nada. Los empastes vocales que hacían los Everly Brothers eran una delicia, pero eran muy naif. Los Milos tenían un espíritu de camaradería cuando empalmaban las voces, las empastaban, perdón, quiero decir, fantásticos. O sea que le gustaba mucho Eddie Cochran. Eddie Cochran tenía un sentido como cool, alejado de lo que cantaba, una frialdad. Bruno no, Bruno era pasión. Elvis tenía un embaramiento que le hizo famoso, muy simpático ese digamos, embaramiento, pero Bruno no. Es decir, que las referencias de ellos eran evidentemente, los discos. Su compañero Vicente, el de los Milos, pues parece ser que tenía amistades que traían EPs franceses que no salían aquí. Y luego resulta que algunas de las canciones que fueron míticas, el Lucila de Little Richard, es que no se había editado aquí todavía. Y además a un nivel, que eso se puede hablar más tarde, la versión de los Milos de Lucila es espectacular. Es que le pinta la cara a Little Richard, que venía ya pintada de serie, como tú sabes, ¿no? Una versión extraordinaria, una cosa realmente insólita. Es que yo no he escuchado nada en Europa. Es un caso único, un milagro, me quedo con eso, ¿eh? Entonces, no es solamente que Bruno Lomas es un pionero del rock and roll, es que además no solo abre camino, sino que lo adapta al entorno, o sea, lo hace dentro de un contexto y lo hace suyo. O sea, claro. no es sencillamente una cosa mimética de voy a hacer esto como sino que lo enriquece, digamos, para lo que es el contexto. Claro, es que es un maestro desde su primera grabación. Los discos de los Milos es algo increíble, o sea, si lo situamos en este contexto, ¿no? Y luego también, pues, de Bruno hablamos constantemente de que es un rocker, que sí, el rock and roll, pero cuando Bruno comienza a editar discos con los rockeros, está haciendo música beat, que es la música que está dominando, en fin, todo el planeta, ¿no? Están ahí, evidentemente están los Beatles, pero están también los Animals, está la música de garaje, y él siempre, desde luego, con sus versiones, con su Viva Polula, esa cosa, a su manera. Pero él comienza una evolución ahí que al menos en sus 3-4 años siguientes, precisamente hasta el año 67, que es un año de inflexión total en todo el mundo, es un hombre que no solamente está haciendo rock and roll, tiene muchísimas cosas. También aparece su faceta de baladista,
que son palabras mayores. Influencia también, tanto de música italiana como de música americana, pero con una clase excepcional, ¿no? Una pregunta también para vosotros, me contestas tú primero, Colele. ¿Cómo era, un poco a raíz de lo que está explicando, lo que está diciendo Fauel, cómo era trabajar con Bruno? Quiero decir, ¿cómo funcionaba un ensayo con él? ¿Cómo venían las ideas? ¿Cómo se plasmaban? ¿Cómo interactuabais con él? Él era una persona que con los compañeros era uno más. Era una excelente persona, muy dado a la broma, le encantaban las bromas y él se sentía un compañero más en cuanto a los ensayos, en cuanto a los camerinos, en cuanto a la calle. Ahora, en el escenario, claro, había una diferencia. Él era la estrella y nosotros estábamos acompañando a la estrella. Eso había que respetarlo. Pero después era un compañero más, era una persona excelente. Yo he tenido vivencias con él que no se pueden contar, pero que una caña, un colega, como dicen ahora la gente joven. Pero un tío fantástico. A nivel creativo, colabora, quiero decir que a la hora de arreglar una canción... Sí. Mira, a la hora de arreglar una canción, él componía, tenía facilidad para componer. Con su guitarra componía. Luego, pues... se juntaba en el ensayo y con Paul, el pianista, él le cantaba la canción y Paul a lo mejor quizás decía, no, mira, Bruno, aquí en vez de este acorde tienes que hacer este porque tal, y él admitía pues rectificaciones y nada, más o menos se pulía y se lo aprendía y se iba a Barcelona y entonces pues allí en Barcelona pues él presentaba las canciones que quería grabar él y allí le decían, pero tienes que grabar también esto y esto. Pero bien, vale, en la cara A, pero en la cara B él metía lo que a él le gustaba, lo que él había preparado. Que tenía mucho salero para componer, pero luego, claro, eso había que darle forma. Y para eso estaba Paul, y después en Barcelona estaba el maestro Domènech, que era el que hacía los arreglos, después de que nosotros hacíamos las bases, nos veníamos a Valencia, y este señor pues ya hacía los arreglos para violines, viento y tal, y así salían los discos, una maravilla. Y en la etapa con los rockeros, Sento, ¿cómo funcionabais? A nivel creativo, ¿cómo surgían las canciones? El que solía componer canción era Bruno, y colaborábamos todos en lo que era la canción, en el arreglo de la canción. Cada uno ponía de su hucha, se ponía lo que sabía o lo que interpretaba. Siempre había, pues, oye, tú no me hagas ese redoble, o joder, no toques esas notas con el bajo, no hagas ese solo. Siempre habían, pero digamos que cada uno exponía lo que sabía. Y entonces siempre era un conjunto, era un conjunto en lo que era en la fabricación de la canción. Siempre. Y sí, él era muy tolerante en ese sentido, muy tolerante. Lo que sí que hay una palabra que define a Bruno. Bruno era auténtico, era totalmente auténtico. Él, además, molt cabut, molt cabut. Yo lo he visto frente a una cámara de televisión y el que estaba allí, el regidor, dice, Bruno, coño, tápate un poquito, y hacía, se abría más. O sea, yo soy el artista, yo soy el que se come en el escenario, vale. Y al final tenían que dejarle un poquito que hiciese lo que le diese la gana. Sí, ¿verdad? Por supuesto. No, él ha sido auténtico. En la etapa de los rockeros siempre había más discusiones porque participábamos todos en la misma canción. Yo me acuerdo de una, concretamente, que nos llamaron de La Voz de su Amo y nos dijeron, tenéis que grabar una canción que va a ser un éxito, seguro. Tenéis que grabar una canción. Ahí os mandamos el acetato, nos mandan un disco con la canción Melancolía. A ver,
Y bueno, pues cogemos la furgoneta, nos vamos en la furgoneta, él tenía un tocadiscos de esos Philips a pilas, ponemos allí y escuchando la canción por el camino. Y allí cada uno, el Gali haciendo el ritmo, el otro con la guitarra, tal, no sé qué, ¿cuántos? Allí todos embelesados en el camino, 350 kilómetros a Barcelona, que se podían transformar en 7 horas. Llegamos allí y grabamos Melancolía. O sea, era todo el ensayo. O sea, ahí cada uno había puesto lo que le pareció. Y yo, en estos momentos, todavía oigo Melancolía. Y si te pones los cascos y oyes Melancolía, ves lo simple que es la canción y se me ponen todavía los pelos de punta de ver lo que salió de allí. Ajá. Ya te digo, es una canción que se elaboró en el camino y se hizo, se grabó y ahí está. La hizo más famosa Bruno Lomas y los Rockeros que el propio compositor. ¿Pepino de Capri? Creo que sí. Pero es que ya... Sí. Pepino de Capri. Yo Pepino de creo Capri. que es de Bruno. Sí. Bruno lo que tenía, ¿Qué? perdona que, Sí, no, sí. que me meta, era un tipo que era muy extraño, parecía que no tenía una gran voz y la tenía. Sí. Porque él cuando tiraba para arriba llegaba, Sí. se esforzaba y llegaba. Y luego otra cosa que los músicos sabemos y hemos apreciado de él es que era un tío que la voz la llevaba al punto, a la coma donde fuere, hacía los intervalos de voz que tenía que llegar, intervalos que a veces eran complicados de un salto a otro, llegar y afinar la nota, él lo hacía con una facilidad enorme y afinado. Sí, sí. Ole por Bruno. Era un tío que valía Pues sí. mucho, qué narices. ¿Por qué estamos aquí? Coño? Gracias. Para él. Claro. Sí, es así, ¿verdad? Sí, Yo quisiera decir una cosa sobre Sí. la faceta de compositor que ha salido ahora, sí. que esto no es una cosa ligera, ¿eh? En España no hubo ningún rocker que compusiera música, ninguno. Los únicos a los que esta cosa les estaba permitido eran a los cantautores. O sea, una compañía no se fiaba de nadie, de que el artista de turno pues hiciese una cara, ni siquiera para una cancioncita y la metiese en la cara B. No. Bruno, en este disco, volviendo, hay 4 temas de Bruno. Sí. 4 temas ya. Eso es una prueba definitiva. ¿Y eso por qué? Quiero decir, ¿por qué tiene él ese privilegio? Pues porque las cosas hablaban claras. Es decir, bueno, en la EMI estaba Alfredo Domenech, que estaba enamorado de él. Sí. Él sabía que era pues un juguete para él. Es decir, cuando ellos traman la posibilidad de hacer un disco como estos, pues lo busca, se da cuenta de que está allí. Es que no había otro. Es que si hacemos un repaso ahora mismo de la gente, bueno, pues de su generación y que estaba grabando discos, son 4 o 5 nombres, no más. En la EMI, sí, cierto. No, en todas las compañías. Ya. En España, chicos que estuvieran haciendo rock. Ah, bueno, sí. Perdón. Cuando un chico Sí. estaba haciendo música en directo era algo sospechoso. Es decir, los chicos iban en conjuntos, en grupos. Y los cantantes, solistas, hacían música melódica o yeye. Sí. Bruno lo hizo todo. Empezó con el rock and roll, el beat, el yeye, el garaje, en fin, una serie de cosas y tal. Y componer canciones fue el único, no había otro. Quizá el segundo, voy a decir un nombre y diráis, ese hombre, Mochi, que era una cosa que no se sabe bien, pero que de vez en cuando empezó a componer. Quiero decir, que no era un cantante rockero ni popero, pero este hombre grabó más de 20 temas y seguramente en la última época pues dejó de hacerlo porque entró en otra dinámica. Pero lo de Bruno componiendo es un caso histórico. Uno más, es que en cada una de las facetas a la que nos enfrentamos con él fue único. Esos son hechos, no. Tú, en un artículo que escribiste sobre él, para FM, decías, el prodigio de Bruno Lomas radicaba en su clarividencia, su intuición y su capacidad de adaptación. Claro. Es decir, que son cosas que a lo mejor cuando normalmente se habla de Bruno Lomas, pues se habla del rockero o del baladista, tal, Claro. o de la estrella, pero aquí estamos hablando de la capacidad musical, ¿no? De Claro. la capacidad para concebir la Claro, la es que música. además Bruno, no es correcto usar este término, pero era un cantautor. Es decir, cuando un conjunto grababa canciones, las hacían gente adulta. Hablaban básicamente del amor.
o del desamor. Pero es que cuando escribe Bruno es como si fuese un cantante de costumbrismo pop. Mete referencias de calles de Valencia, de toda la jerga, de nombres de los clubes. Es que eso era algo realmente insólito. Sí. Decimos, no le damos importancia, pero es que... Y él habla, por supuesto, en fin, del amor, pero habla también de otras cosas. Es un caso único, siempre, en todos, insisto, en todas y cada una de las facetas en las que él participa, es una rara avis, no solamente aquí en Valencia, sino, por supuesto, en España. En España, sí. Por esto que estaba diciendo ahora Vicente Fauel, ¿recordáis alguna de esas canciones, alguna de esas referencias, esos momentos de inspiración en las que lo local, lo cotidiano, lo de aquí de Valencia se filtra? Y lo de Sátiva. ¿Y lo de Sátiva? ¿De dónde vi? O sea, algún que os dijera, esta canción viene de esto, o esto me ha inspirado, esta letra, o esto se me ha ocurrido. Hay una que tiene mucho peso. ¿Cuál? En el desván antiguo de mi abuela. Eso fue inspirado en el desván de su abuela, allí en Sátiva. Él la creó allí. Él la creó en la casa de su abuela. Él, pues, pensando en su casa de su abuela, que era... el desván era el sitio donde él jugaba, que tenía su juguete, porque él se disfrazaba de pirata y hacía las monerías de crío que hacía, y él, recordando el desván antiguo de mi abuela, pues creó esa canción, una canción muy bonita, una canción sencilla, pero muy bonita, con mucha gracia. Bueno, y con mucha amiga para la música, porque luego el amigo Domènech ahí apretó los tornillos a base de bien. Hizo un arreglo fantástico, pero claro, la canción era de él, la idea era de él, y una canción muy simpática, muy buena. Yo la canción que no me encaja, y igual alguien me tira una piedra o algo, es la de la mantilla. ¿Qué tiene que ver Bruno con una mantilla? No la he entendido nunca esa canción. Nunca. Y conozco de muchas personas que lo tienen como una canción que, vamos, les ha llamado mucho la atención. ¿Tú has tenido mucho éxito, La Mantilla? La Mantilla fue el primer disco que sacó en el sello Discofón, que ya supuso una bajada de categoría, se diga como se diga. Y sí que marcó aquí. Yo estoy convencido de que aquí hay más de alguna chica por ahí que en La Mantilla. La Mantilla les mucho, encantaba, ¿no? Pero a mí es que no era me encajaba. Era un bolero argentino. Ajá. Y que se grabó aquí, hubo varias versiones. Bueno, Bruno... ¿La canción de La Mantilla era de Bruno? No. No. Vale. Era, peor me lo pones. Era un número argentino que le caería pues a la ocurrido. editorial de la discográfica y se lo colocaron ahí porque entonces... Pues yo creo que Bruno estaba un poco descolocado y la hizo y tuvo un cierto éxito, pero también hay que decir que en ese mismo disco, también por aquí hay alguno que lo habremos comentado ya, había un tema increíble. Bueno, ese disco tiene un sonido pésimo, no sé si se grabó también en una mala condición, me parece que es algo que... Cambiar de estudio, cierto. Y un prensaje malo, Discofón era un sello un poco, pero bueno. Sí. Entonces, ahí perdida hay un temazo que se llama más o menos Haz lo que tengas ganas, creo recordar, que ya suena totalmente Destroyer, es decir, que ya le encaja ese personaje que Bruno se ha ido creando también con el paso de los años y que se nos había pasado desapercibida porque por el mal sonido, no sé. Y nada, hace unos años un grupo joven de Barcelona, Los Retrovisores, el nombre ya lo dice, hacia donde miraban y tal, pues se hicieron una versión y a mí particularmente me la han descubierto. Es un auténtico temazo, es decir, las guitarras, la letra, parece que está hablando de determinadas decisiones que este hombre tomó, ¿no? Y que no le sirvieron mucho profesionalmente, ¿no? Pero sí, desde luego, La Mantilla es un tema, bueno, romántico, insisto, pues tuvo cierto éxito, pero desde luego tampoco es uno de mis favoritos. Una cuestión por lo que comentabais antes. La compañía de discos, tanto EMI como cuando estaba con los rockeros,
supongo que o sea, no sé si interfería, pero No. vamos, se metía... No, en el caso de los rockeros, ¿os dejaban libertad absoluta? Nos decían, ¿qué vais a grabar? Y no se discutía, no había malas caras. No, ni... únicamente se sentía sorprendido de algunas de las canciones que íbamos a tocar porque no esperaban que fuésemos a grabar esa canción. Por ejemplo, la de Comprensión, que empezó a meter piano precisamente Domènech, dijo, vamos a meterle aquí un órgano porque aquí esta canción lo requiere y tal y cual. Bueno, pues ponlo y ya está. Lo demás no se metía prácticamente en nada. No se metía, incluso cuando fuimos, y porque íbamos a grabar juntos, y es que no iban los rockeros un día y Bruno, no, íbamos los 5 allí, íbamos los 5, y un día vamos allí, bueno, ¿qué vais a grabar en instrumental? Pues ¿qué? Y en forma, y, coño, ¿ya la habéis escuchado? ¿Cómo que las hemos escuchado? Dice, sí, la acaban de grabar los Shadows. No sabíamos nada, y efectivamente no sabíamos nada. Además se demuestra que la versión no tiene nada que ver con la de los Shadows. Y claro, cuando la escuchó el Domènech, pues joder, cojonudo, porque además es que no se parecen nada, y quedó muy bien, y ya está. O sea, si no interfería. Si es que era eso, Domènech era un tío que como cualquier compañía tendría, entonces los escuchaba, y es que era si lo comparas con los grupos contemporáneos de ellos, es que no había en fin color, es que eran muy buenos, muy buenos. Tenían un bagaje, no, pues si es que es eso. Por lo que me toca. Nada, pues no imponían nada, ¿para qué? Si no hacía falta el repertorio hecho. No, y además canciones de Bruno, Bruno, sí, pero claro. Pone Emilio Baldoví, vale, Emilio Baldoví, o sea, era así, no había más. No. Y Colele, la experiencia que tienes tú con Bruno a partir de Canta en Directo, la compañía mete mucha mano, mete poca mano, os deja hacer... No, nos deja hacer, sí, bueno, hacíamos lo que queríamos, únicamente que Bruno proponía a la compañía, como te comentaba antes, grabar alguna canción, pero la compañía le decía, bueno, no, ahora tienes que hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, el segundo LP, a ver, se hicieron unos singles después, y el segundo LP, el de Cara y Cruz, ahí ya fue una negociación de la compañía con Bruno. Eso ya fue una negociación que a Bruno le apetecía cantar ciertas canciones porque él era un seguidor de la Astrud Gilberto, la brasileira, que a mí me encantaba también, y él escuchaba música de la Astrud y pues él quería cantar esas canciones, pero en la M le dijeron, bueno, vale, pues vamos a hacer un segundo... Una cara rockera y una Exacto. cara... Sí, no rockera, no rockera, pero un LP variado. Cara una cruz. cara, exactamente, Cara y Cruz. Cierto, ese es el nombre, Cara y Cruz. Y nada, y ahí pues grabamos lo que a Bruno le gustaba y lo que la dirección de la EMI quiso, y allí se quedó. Luego ya Domènech, que era un monstruo haciendo arreglos, un gran director, pues ya hizo sus arreglos y tal. Y yo, cuando oí el LP, digo, Dios mío, ¿cómo suena eso? Pero era por los arreglos que había hecho este hombre y aquello sonaba muy bien. Y de hecho a mí me continúa gustando, particularmente me continúa gustando mucho ese disco porque está muy bien hecho. Los arreglos son perfectos. Fantásticos. Y el Fiera, pues, afina, pero ole, ole. Así es. Vicente Fauel, cuando Bruno Lomas graba Canta en Directo, se puede hablar también de que hay una estrella consolidada, una estrella que en un género que una vez más, como es la música pop, el rock and roll, el beat, lo que sea, en España es una cosa un poco extraña, ¿no? Por las circunstancias. ¿Se puede hablar de que es una estrella o se está empezando a forjar una estrella? Vamos a ver, Bruno cuando graba este disco había sido ya número 1. España no era un desierto, eso hay que dejarlo claro, culturalmente estoy hablando. O sea, en España, pues a mitad de los años 60, se contabiliza que había cerca de 4.000 grupos. 4.000 grupos, y
nuestros dos compañeros aquí saben lo que costaba una guitarra, un amplificador, aunque fuera de 15 vatios, por ejemplo. Sí. Quiero decir que bueno, la España de aquellos años era una sociedad anómala, que todo el mundo sabe cómo era, pero la música funcionaba y el que tenía 20 años pues estaba haciendo música y tal, o sea que Bruno había tenido ya números unos. Sí que es cierto que cuando la EMI se da cuenta de que Bruno es un gran vendedor, pues sí que intenta introducir alguna canción, pero con muchísimo gusto y con muchísimo tacto, porque Domènech era un hombre muy listo y muy respetuoso y no le podía dar tonterías para que las defendiera, dándole un tema pues, de los Animals, o en el caso de que fuese la EMI, que yo creo que no, porque a Bruno Eric Burdon le encantaba, pues sabía que podía defenderlo perfectamente. O sea que había una escena importantísima, incluso profesionalmente yo diría que mucho más respetuosa con los músicos que la de ahora, pero ese ya es otro tema. Y cuando graba este disco, hay que decir que es el año 67. Rafa sabe bien, porque de estas cosas entiende lo suyo. Probablemente es el año de máxima creatividad dentro de toda la historia de la música pop. Los Beatles han sacado el Revolver, en el 67 sacan el Sgt. Peppers, que remueve absolutamente todo. Y Bruno, que era un tipo listo dentro de su, bueno, pues de su forma de entender esto, tuvo que tomar decisiones, y entre ellas la del disco Cara y Cruz. A Bruno le gustaba mucho la bossa nova y le gustaba pues, el jazz y los crooners. Adoraba a Tom Jones, por ejemplo, y a Sinatra. Y ahí pues él dio ese paso que, hay que decirlo, no gustó a los seguidores. Cara y Cruz fue un fiasco. Y era un disco carísimo, porque Domènech además se rodeó de los mejores arreglistas y que estaban allí, insisto con esa palabra, con un juguete. O sea, Bruno era una delicia darle, vestirlo, proyectarlo, y ese disco pinchó. A día de hoy es mi disco favorito de él, es una auténtica delicia, pero sí, es un disco maduro que no opta por el camino que la música rock estaba... En ese momento, exactamente, por el camino que llevaba él en ese momento. Este disco, ¿cierto? Por ejemplo, algunas veces no se sabe, ¿no?, si las casualidades, este disco quedó, pues en fin, defectuoso, digámoslo, por esas canciones que se graban y no, en fin, salen. Yo intuyo, con aquellas gentes con las que he tenido ocasión de hablar, yo estuve también, conocía a Magenti, hace ya años, ya, en fin, fallecido, y también me dio algunas pautas sobre este disco. Yo creo que Bruno, entonces, sí que estaba más por continuar esa orientación rockera, ¿no? Y hay un tema aquí, que es el último, que se llama Me haces falta tú, un tema oscuro. No salió en single, ni previamente ni luego. Es una versión de un tema oscuro, inglés, pero que muestra una faceta muy, muy dura de Bruno Lomas y de vosotros, que erais un estupendo grupo, ¿no? Es un tema que yo creo que a Bruno lo marcó, y me permito intuir que se arrepintió de no continuar con esto. Cuando hizo años más tarde su segunda película, un bodrio hay que decirlo, Chico Chica Boom, la rescató. Había una escena en la que sale actuando en un plató de televisión y entonces mete este tema. No lo canta de nuevo. Este mismo tema lo coge de ahí y está cantándolo en directo. ¿Cómo se puede interpretar eso? Es una cosa freudiana, que podríamos decir que él llevaba este tema, y este tema es tremendo. Es la continuación del Tú me añorarás, que es un tema, creo que absolutamente top, es una cosa increíble, tiene melodía, tiene dureza, esa combinación fantástica de él, y este tema es fantástico, fantástico. Cierra el álbum, ha pasado muy desapercibido, ¿y por qué lo rescata con esta misma grabación de la EMI en una película y una época con el discofón? Que el discofón tampoco le importaba nada, ¿no? Bueno, yo creo que Bruno en estos años sí que tuvo ahí sus dudas de hacia dónde debía de encarrilar su carrera. La pena de ese disco es, en aquella época, con los medios que se contaban para la grabación en directo, que allí lo único que había, lo digo por hacer hincapié precisamente en ese tema. Ese tema estaba bastante complicado, tiene mucha miga.
y es una pena en las condiciones que se hizo, nada más el micro que él cantaba, ya no se sonorizaba nada más, y entonces ahí los matices que aportaba cada cual apenas se aprecian, pero saca el toro a la arena y lírialo. Es un Para tema mí increíble. es un gran tema. Absolutamente. Un gran tema, estoy muy de acuerdo contigo. Era una versión, Y gracias por haberlo dicho, porque, mira, me has puesto así. Sí, Además sí. tiene una guitarra muy furiosa, muy sucia. Todo, no, es que tenía... Que es como, Tremendo. como si se... no Una sé, lástima que no se pueda escuchar bien ese disco, porque está hecho con 2 pelotas por parte de todos. Y así está, pero bueno. Un año antes había hecho también otra barbaridad. Bueno, sí, es del año 66, en un EP que no sé si tocas tú. Es decir, en fin, grupo. Es el EP de Lo Equivocado, que era el tema... No. Vale. Pues ahí también hay una versión de Los Animals, que es una versión de un viejo blues, el Inside Looking Out, que es un desfase total. Es decir, si contextualizamos, no hay nada igual entonces aquí, en un grupo de música beat dura, ¿no? Es un tema que está incluido en uno de estos discos que recopilo yo, y es una barbaridad. Ese sí que está en la cara B también y tal, ¿no? Esa faceta de Bruno estaba ahí presente, pero yo pienso que él pues tuvo sus dudas y tomó las decisiones que tomó, y bueno, pues le salió como le salió, ¿no? Una cuestión, hablando de decisiones, Sento Bug, ¿por qué estando con los rockeros, que todo va estupendo, ¿no? Y sin dar un bandazo estilístico, se rompe la unión con vosotros y decide cambiar de músicos? Un poco, ¿por qué esa transición? ¿Por qué ese cambio? Bueno, yo tengo sabido que a alguien le calentó la cabeza a Bruno diciendo: no seas tonto, tú eres Bruno Lomas, el grupo puede ser Pepito, Juanito o Fulanito y ya está. De esta manera vas a ganar más dinero que así, estando con este grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Le calentaron la cabeza y él nos planteó el cobrar más que lo que habíamos estado cobrando, o sea, que cobrábamos el 20% cada uno. Y dijo: no, yo quiero cobrar más. Entonces, bueno, pues hubo un choque, y entonces, pues no. O sea, fue una cuestión, digamos, de logística. O sea, no tenía nada que ver los planteamientos artísticos, sino que era una cuestión de ahora quiero que mi carrera... No, y además yo creo que fue un error por parte de él. Porque, de alguna manera, habíamos estado varios años juntos, viviendo las 24 horas del día juntos, sabíamos cómo era cada uno, cómo actuábamos, cómo éramos, cómo tal, y creo que ahí se equivocó, porque el hecho de que, por ejemplo, hubiese un cambio, como fue el de Lucho por Gali, y que yo sí me tenía que ir a la mili, pues bueno, pues podían poner a otra persona y haber continuado, pero entre todos nos controlábamos, entre todos opinábamos, más o menos hacíamos lo de las canciones. Él siempre la titularidad era suya, pero la participación de todos, arreglos, etcétera, etcétera, era entre todos. Entonces, cuando él se separa, se siente libre y entonces hace lo que realmente quería, lo que le daba la gana. Entonces, ahí ya puede haber un desmadre a nivel de que la gente, porque cuando vas con un personaje así, hay alrededor hay una serie de aduladores, porque lo de los acordes ya venía después. Ya vamos a hablar del verano. ¿Por qué? Porque hay una canción francesa que habla de ya el verano, que si se acaba el verano, que si las hojas caen de los árboles, no sé qué, y empezaba él a comerse el coco en cuanto a la letra, y salía verano llegó. Y entonces se le ponían unos acordes en ese momento. Él no era un gran músico, él sabía tocar la guitarra, tocaba la guitarra, pero no era un músico para crear una partitura, para formar el esquema de toda la canción. Él, ya te digo, era entre todos, y entonces
Bueno, pues si resulta que luego se rodea no estoy hablando de músicos, estoy hablando de la gente de alrededor, de la gente que viene a decirte lo guapo que eres y lo alto y lo fuerte. Ese es el que lo equivocó. Ajá. Equivocó ya Bruno. Fabuel, ¿tú crees que, o sea, cómo definirías la diferencia que hay entre el Bruno con los rockeros y el Bruno de después, de este disco? Sí. ¿En qué se nota que ya no está con ellos y que está con los músicos a los que pertenece Colini? Claro. Yo es que creo que este tema es muy delicado, ¿no? Es decir, ahí pues entran el que ha comentado Sento, ¿no? El tema de las ambiciones profesionales, que yo ahí francamente pues no entro, ¿no? Yo siempre me ha gustado pues analizar los discos que ha hecho, ¿no? Y en ese sentido pues sí que respeto que al artista le gusta continuamente variar, ¿no? Por muy bien que le haya ido, es decir, los sonidos iban cambiando. Yo creo que los rockeros tenían una orientación y este grupo, y luego pues más tarde los Black Bears, que es un grupo que ha pasado muy desapercibido, pero que forma parte de algunos de los mejores trabajos que hicieron con él el sello Discofón, Chico Chica Boom, todos esos temas, un grupo también. Cada vez eran grupos, podríamos decir, más juveniles, es decir, él era un poquito mayor, ¿no? Cada vez más, ¿no? Bueno, pues él entendía que eso era una forma de renovarse musicalmente, independientemente de que pues considerase que debía de dar un determinado salto profesional. Ahí, desde luego, no entró. Yo creo que el sonido de los rockeros era espectacular, era espléndido, una conjunción perfecta, las guitarras, en fin, era un grupo... pero cuando se va Bruno, a mí me da que el que toma la voz solista también tiene ciertos ecos de Bruno muchas veces, ¿no? O sea, continuaban esa etapa, digamos, previa, ¿no? Que lo hacían bien. Pero yo particularmente apoyo que con músicos distintos pues era más fácil adaptarse a las nuevas corrientes, insisto, dentro de ese ritmo que Bruno llevaba, que no era ni mucho menos revolucionario. De hecho, pues insisto con este tema, ¿no? Pero creo que el tema de me hace faltas tú, pues yo no lo veo desarrollado por los rockeros. No lo conozco. O sea, realmente no lo conozco. Entonces, ese lado que podríamos decir más actual de Bruno, más de acuerdo con grupos ingleses, porque si los Pretty Things o los Kings, ese tipo, pues creo que le vino bien también para esa línea, que no la continuó mucho luego, pero que quizá por su cabeza pues pasó eso. Insisto, más allá de ambiciones económicas, o que ahí pues no entro, ¿no? Entramos ya con el disco en directo. Lo dice el presentador Luis Arribas Castro, es un experimento. Sí. Y es algo que Emi le propone a Bruno. Sí. Emi en esa época adquirió, que no sé para qué la adquirió, si no se utilizó, una mesa de grabación de 5 pistas. Y entonces, pues la llevaron para probar esa grabación en directo, que se utilizó una pista nada más, la de la voz. Y en realidad era un experimento, pero cuando se lo propusieron a Bruno estaba convencido de que ese disco iba a salir al mercado. Estaba convencido. Y nada, pues se grabó y salió al mercado. Salió al mercado porque, salvando en las condiciones, porque todos lo sabemos, lo escuchamos, en las condiciones que está grabado, madre mía, más no se le puede sacar, pero tiene ahí su miga, como tú muy bien has dicho de esa canción, que sin subestimar, él cuando, una aclaración, él cuando decide dejarse a los rockeros, tú sabes que era un tío muy lanzado. Y entonces su cabeza estaba 7 pasos más allá. Y entonces él ya pensaba que necesitaba otros músicos que reunieran otras características, simplemente otras características. Y por eso pues él fue fichando, este me va y este me va. Y eso es lo que hizo, fichar gente que él entendía que
le iban a solventar la papeleta, porque era muy distinto a la etapa de los rockeros. Cambió rotundamente su forma de cantar, no sé, una serie de cosas que él necesitaba gente de otras características. No mejores ni peores. No. De otras características. Sí, es un caso de un artista que va evolucionando, digamos, va quemando etapas y un poco por lo que decía Fauel antes, ¿no? Que es abarca muchas cosas, muchos... ¿Tú sabes lo que cobraba Bruno en aquella época? Ni idea. Pues lo que Rafael, 100.000 pesetas cobraba Rafael y 100.000 pesetas cobraba Bruno. Es que era un número uno. Se podía permitir, Bruno fue un número uno. Se podía permitir pagar músicos. Por eso los cogió, le costaron lo que le costaron. Y cogió, pues, lo que él estimaba oportuno. Y creo que no fue un error. Creo que fue dar un paso adelante, que es lo que llevaba él en la cabeza. Porque tú bien sabes que aquí los conjuntos, todos los de Valencia que nos conocemos, de aquí de Valencia no salíamos. Llegaba la Feria de Julio, este domingo a tal sitio, el otro a Catarroja y tal, y no había nada más. Pero él tenía otra visión. Como la decisión que tuviste de iros a Francia, tú sabes que él era un tío muy lanzado. Sí. Pues él tenía en la cabeza abrirse camino y triunfar. Y como era un tío que era muy cabezón, lo consiguió. Pero claro, ahí necesitaba, pues, yo qué sé, que el coche llevara otras ruedas. Simplemente eso. Ni mejores ni peores. Otras ruedas. Sí, supongo que, a ver qué opina Fauel de esto, ¿no? Pero que da la sensación también de que es una persona que va cambiando y que además cambia más o menos rápido, ¿no? O sea, evoluciona, cambia, necesita tal, y eso le hace ir pasando, pues, de un grupo a otro grupo, y ahora ya solo yo, pero con un grupo de acompañamiento, y luego ya otro tipo de música. O sea, que es como una necesidad evolutiva, por las razones que sea, ¿no? Que le hace, claro, pues cambiar de un poco de piel musical, ¿no? Claro, yo es que creo que Bruno, a partir de este año, más o menos se queda un poco desubicado. Vamos a decirlo claramente, lo cual no significa que haya hecho después de este auténticas maravillas, pero situándolo en el contexto de lo que era moderno de la época, pues se queda tan desubicado como Elvis o como Jim Vincent o como cualquiera de ellos. Es decir, él no es tan mayor, él era como una generación intermedia y mama también de los Beatles y de todo eso, ¿no? Pero él, insisto con esta palabra, yo creo que a partir de estas fechas él tiene muchas dudas. Y va dando tumbos gloriosos, la mayoría de ellos, porque cuando hay talento sobresale siempre. Pero sí que es cierto que con el cambio a discofón, que insisto fue una pérdida de caché, a pesar de que luego tuvo ahí números unos, con un tipo de material mucho más comercial, digámoslo así, y sí, también con este segundo grupo que he dicho, los Blackbirds, que es un grupo una etapa que está ahora muy en boga por su público más joven, por decirlo, pero son temas que son absolutamente paladeables, pero fuera un poco de las grandes corrientes. Entonces, bueno, pues todo gran artista tiene un periodo álgido y luego pues va adaptándose con esto que tú decías, ir cada temporada pues pillando un tema. Resulta que un día pues Bruno cantó el primer single de ABBA cuando ABBA no tenía éxito, por ejemplo. Una canción que se llamaba People Needs Love, Venga el amor, un tema bastante discreto, por decirlo de alguna forma suave. Bueno, pues eran ABBA, ¿no? Fíjate tú, pues claro, podía haberse fijado en otra cosa, pues en ABBA, un grupo de un pop así apto para todos los públicos, que me duele en decirlo, pues no tenía que ver nada con este Me haces falta tú o con la versión de La Casa del Sol Naciente o con todas. O sea, él pues, durante toda esta época, muy reivindicable en según qué momentos, pues evidentemente no era un artista en la cresta de la ola. Ese sería un poco. Es así. Y se dice con todo el cariño y con todo el amor que le tenemos. Sí. El disco en directo se graba... O sea, he leído que hay como una especie de concierto anterior en Valencia que sirve un poco como ensayo general. No, como ensayo no, aquí en el Apoló. Sí. Aquí en el Apoló.
porque el manager sacó, no sé si sería como un ensayo, como una prueba, no, la verdad, no te lo sé decir, pero da lo mismo que hubiéramos tocado en el Teatro Apolo, que hubiéramos tocado en Torrente, en la sala de verano o lo que fuere. Era una cosa que ya estaba decidido y así, no hubo ninguna preparación ni ningún ensayo para eso. Directamente hicimos el show que se solía hacer, añadiendo alguna canción más que unos días antes ensayamos y arreando para Barcelona. Y tocamos, hicimos esas 3 actuaciones, que la última se hizo de día, y de ahí al Teatro Calderón se grabó todo, que luego desaparecieron no sé cuántas canciones. Claro, no cabían en el disco, no cabían. De que no cabía. De minutaje, ¿no? Yo creo que se grabaron mal, o sea, fue... No tengo ni idea. No hubo ni siquiera... Esto fue lo que quedó, es lo que... yo hablé con Domènech hace ya décadas. Muy bien. Y sí, y nada, me dijo que yo fue un experimento, que Sí, por sí, cierto, sí. una cosa curiosa, los que tengamos esto, muchos de los que hay aquí sale esa frase, esto es un experimento. Sin embargo, aquí no. En el LP no están la presentación y la despedida que aparecen en la versión CD. No, ¿no? Exactamente. El LP está, Está la presentación, pero más reducida. Es decir, cuando hicimos la reedición esta, tuve el placer de colaborar con ella, en las cintas nos dimos cuenta de que había una frase, esa, que es más o menos, se lo dice aquí, va dentro de... Dejáis lo de Arribas Castro y quitáis lo Es que otro. estaba Arribas Castro Y otro. pero previamente había un señor, que eso lo han quitado. Que era de la EMI. Exacto, Aquí que es el que no hizo sale. lo del experimento, sí. Entonces dice que era eso. Sí. Bueno, lo dice por aquí, más o menos, ¿no? Sí. Pero aquí sí que sale. Y era eso. Yo creo que hasta los técnicos estaban allí con batas blancas, casi como si fueran médicos en Y un la UBI laboratorio allí o algo. fuera. ¿Eh? Y la UBI allí fuera. Exactamente, exactamente. Sí. Es En cierto realidad eso. sí que en un principio fue un experimento, pero no. Claro. Una vez se acabó la grabación, Pero se daba por hecho en que... ese mismo año, de los músicos internacionales grandes, el único que grabó un disco en directo fueron los Kings, y es un disco de un sonido mediocre. ¿También? Sí, no era un problema nuestro, la tecnología no daba, por mucho que supiésemos dónde colocar los micrófonos Ya. o la reverberación, Sí. pero vosotros llevabais pedales de guitarra, claro. No es lo mismo que Raymond, por ejemplo, cuando graba su disco con una guitarrita acústica, ¿no? Es mucho más fácil. Y el mismo Johnny Halliday, que siempre era un referente de él, había grabado un disco también en el Olympia. ¿En directo? Sí, en directo, con un sonido también de circunstancias. Es que no había posibilidad. Sí. Esto empieza en el año 70 a hacerse las grabaciones, que las retocan luego en estudio también, y ahora incluso. Quitan las mentirijillas. Sí, yo creo que la EMI quiso decir, señores, somos la empresa aquí número 1 y vamos a hacer un disco histórico, porque, insisto, es que no ha habido prácticamente. Los grandes no grababan, no se atrevían. Sí. Y si ellos querían, los managers que eran más juiciosos decían, nada, déjalo eso, posponlo, Sento, en este disco en directo se trasciende que Bruno Lomas además es un animal escénico. ¿Cómo eran los directos con él en la época de los rockeros, por ejemplo, en el Olympia, en París? Esa confrontación con un público que a priori os es ajeno, que son franceses. Supongo que tenía un magnetismo que hacía que el público cayera rendido a sus pies, ¿no? Sí, magnetizó a Bruno Cocatrix, imagínate, pues que estaba hasta las narices de oír a gente. Entonces, cuando fuimos allí a hacer la audición previa a la contratación, pues estuvo viendo, aparte de que no le gustó nada el nombre de las Estrellas de Fuego, no le gustó y por eso dijo, no, aquí tiene que haber una figura y un grupo. Entonces propuso, yo quiero ponerle a Bruno, si le parece bien, el nombre de Bruno, lo apadrino yo. A Emilio, quiero ponerle a Emilio Bruno. Sí, sí, además lo dijo así y ya está. ¿Y qué os parece el nombre de rockeros? Pues bien, pues suena bien y tal. A ver, discos que se hayan grabado. No, Emilio ha grabado pues con los Milos. No, estoy hablando de los 5.
no tenemos ningún disco. Pues aquí en el Olimpia no actúa nadie que no haya grabado un disco, por lo menos. Así que ya estáis echando a correr hacia Beller a grabar ese disco. Y de hecho, por la parte de detrás de ese disco, hay una dedicatoria de Bruno ensalzando a Bruno. Sobre todo porque además, cuando dijeron, aquello se llamaba Los ídolos de los jóvenes, aquel espectáculo. Y era una representación de cada país o de grupos que eran ídolos de los jóvenes. Entonces, yo me acuerdo que allí había gente muy buena, muy buena. Entonces, no sé, se me ha ido la pelota. Pero Stevie bueno, Wonder. Sí, claro. Los Eagles. Los Surf, los Eagles, los Eagles. Dionne Warwick, los Los Eagles. Eagles ingleses, ¿eh? Y el Stevie Wonder. O sea que estábamos rodeados. En perfecta compañía. Sí, estábamos allí, bueno, estuvimos. Yo creía que habíamos estado solamente una semana actuando en Olimpia y luego, mirando papeles y tal y cual, me apareció una carta allí en la que hacía referencia uno de los padres del grupo recibió una carta diciendo: los chicos han sido contratados por Bruno Cocatriz en la mejor sala que hay en esos momentos en Europa, dice, y están actuando durante 15 días con esta gente. Eso sí que lo tengo, pero yo creía que había sido solamente una semana, pero sí, fueron 15 días. Y muy bien. Y me habías preguntado... El animal escénico que era Bruno. Sí, porque esperaban, y de hecho salíamos con un equipaje, o sea, íbamos vestidos, pantalón negro y una camisa blanca con volantes y un fajín. O sea, que allí estaban esperando que saliésemos con castañuelas. Y claro, se llevaron una sorpresa cuando salió Bruno allí y quería comer y se los comió. Tenía mucha fuerza, era una bestia en el escenario. Colele, cuando salís al teatro Apolo en Barcelona a grabar Al Calderón de Barcelona. El Calderón de Barcelona, se oía la gente enloquecida, es decir, cómo era el Bruno lo más escénico y además convertido ya en ídolo, cómo era... Sí, como muy bien ha dicho Sento, era un tipo... Era una fiera. Y era un tío que llenaba el escenario. Por muy grande que fuera el escenario, él lo llenaba. Tenía una forma de poner los pies y una forma de sus movimientos que hacía y tal. Y ya podía ser grande el escenario que él lo llenaba. Aparte, que se me ha ido la olla también. Sí, no, es que estamos ya en un punto de Alzheimer que no veas tú. Sí. Venga, sí, reíros. Ayuda. Eso, que era un tío que tenía mucha garra, ponía los pies en el escenario y se comía el escenario y se comía el público. Era una fiera, Por eso esta cantante Olga Guillot le sacó el nombre del leopardo. La Olga Guillot, allí en Cataluña se lo sacó, el leopardo, y se quedó con el leopardo, porque lo vio actuar y este es un leopardo. Y ese era Bruno, una bestia en el escenario. Y luego otra cosa así, lo iba a decir, que una cosa muy, muy bonita de Bruno, sin querer hacerle daño a nadie, porque cada cual viste como le dé la gana, es dueño y señor. Este hombre era un rockero, pero no llevaba el pelo largo, no se ponía vestimenta de tal, él siempre como un dandy. Elegante. Por la calle y por todos lados. ¿Es así o no sé tú? Sí, podía ir de vaquero, pero... Bueno, de vaquero. Sí, yo me refiero a la indumentaria. Sí, no. Un tío muy elegante. No, con estridencias y colgajos y tal, nada. Y por la calle, ¡buah! Inmaculado. Y en el escenario, bueno, salía... Tenía 3 trajes blancos, uno negro, otras chaquetas, no sé qué, y los trajes blancos iban todas las semanas a la edición Torre y salía inmaculado. ¿Has visto? Y nada, y agradaba mucho. Y eso que era una fiera cantando, pero el rock, pero sense moñasan y
desfilagarchado por ahí ni puñetas de esas. No hace falta ir desfilagarchado para cantar. No. Lo que hay es que cantar. Tenía el magnetismo, no necesitaba... O sea, la elegancia, el estilo, no necesitaba... Guirnaldas y todo eso no se ponía. No. Vicente Fauel, el disco, el repertorio, esas 12 canciones que están en Bruno Lomas, canta en directo. Para ti, un poco, ¿qué definen? ¿Qué imagen, qué momento de Bruno Lomas captan y qué imagen proyectan? Pues mira, empieza con el Viva Polula, que era un fetiche para él. Lo había hecho en todas y cada una de las facetas y seguramente fue la última canción que tocó, digo yo. Pudo ser, quiero decir. Luego está, pues, los temas propios, que estaba entonces también, pues, con ese momento Yeye. El Yeye fue una especie de pop delicioso que se creó a mitad de la década, que no era rock and roll, pero que tenía él ahí una facilidad pasmosa. Bueno, pues también hay a él la música negra, la música soul le gustaba mucho. Sí. Y aquí hay una versión de los Four Tops, uno de los mejores temas de los Four Tops. Es muy difícil estar a la altura con ese tema y él realmente lo estuvo, Ray Charles. Y luego pues está su último número 1, que era Como ayer, había sido el triunfador del Festival del Mediterráneo, tuvo un éxito espectacular. No así Amor Amargo, que falla aquí, yo no sé por qué. Pero Amor Amargo es un tema que ha ido creciendo con el paso de los años y no fue un gran éxito. De hecho, el disco que más se vendió fue la versión de los propios compositores, el dúo Dinámico. Sí. El disco de Amor Amargo es un disco rarillo, es decir, parece mentira. También es cierto que era un single y estas cosas antes se valoraban mucho y era un poquito caro. Los singles salían con un precio casi parejo al de los EPs. Los EPs tenían 4 temas, el single 2. Insisto, se ve más la versión del dúo Dinámico. Porque es que lo promocionaban más, ¿eh? Estaban en Madrid y lo promocionaban en actuaciones y los promocionaban donde fuere. Y aquí, Bruno, aquí en Valencia, pues... Es una pena porque yo creo que es una de las cumbres absolutas de él. Es un tema del dúo Dinámico, compuesto para él. El dúo Dinámico siempre valoró y sabía perfectamente lo que era, en fin, Bruno. Sí. Y es uno de esos temas que acaban subiendo, igual que ha pasado recientemente con Mi Gran Noche de Rafael, que en su época no se enteró nadie. Fue un mini éxito de su compositor, Adamo, un caso de hecho muy similar. Pues con Bruno también. No está aquí, no sé si realmente la tocasteis aquella mañana, que era un matinal, esto era un matinal. Sí. No sé, igual no iban al repertorio, la tocamos ahí. Y la quitaron por lo que fuere y ya está. Y luego pues ese último tema que hemos comentado, que creo que será pues una cierta posibilidad futura que se quedó ahí, ¿no? Un poco, ¿no? La retomó en su etapa discofón de una forma intermitente, pero insisto, eran ya pues otra época. O sea que es un resumen perfecto de los 3 o 4 estilos en los que este hombre se movía gloriosamente, lo hacía bien todo. Y nada, pues yo creo que es un disco que yo lo he oído bastantes veces, algunas veces con ojo más crítico, otras veces menos y tal. Y creo que a pesar de ese sonido un tanto, en fin, como lo máximo que realmente podía dar, claro, pero permite intuir muchas cosas. Y cuando me invitaste a esta charla yo dudé, ¿no? ¿Qué disco podría ser el más interesante? Y yo es que creo que es este. Creo que es este porque revela todo lo que Bruno era en ese año, que era un número 1 que está ahí, pero revela las influencias, lo que había dejado atrás, lo que hubiese gustado ser. Y bueno, un disco que creo que es el primer LP valenciano de rock, por supuesto, ni directo ni nada. Y bueno, tengo que decir que no es así. Estaban ahí también los Huracanes y los Pepes, que son absolutamente coetáneos ahí, pero creo que es un disco histórico. Muchas gracias, porque yo le tengo mucho aprecio a ese disco. Merecidamente. Muchísimo aprecio. Pues te felicito por ello, por tu parte. Muchas gracias. Además, yo siempre he conocido a este hombre por Colele. A mí cuando sale en Facebook y eso, Juan Faure. ¿Quién coño será el Juan Colele, Faure? Juan Faure. Y Colele.
pero tú para mí eres Colele y nada de Claro. Juan Fabre. Y ahí lo pone, lo han puesto a petición de Bruno Lomas. ¿Cuánto tiempo estuvo vosotros, Sí. este mismo grupo con Bruno? Un par de años, Hasta el 68, ¿no? sí. Chico, hasta que me fui yo a la mili. Y al irme yo a la mili, Paul se lo dejó también porque se fue a la universidad que estaba estudiando a acabar filosofía y letras, que luego se quedó de profesor allí en la universidad, y después los otros dos, Chimo se fue con los canarios, que vinieron a Alicante, y me dijo Chimo, dice, Cole, que ahí está Teddy Bautista y fulano de tal, dice que me han comentado que si nos queremos ir tú y yo con ellos. Y yo digo, ¿pero con quién? Con los canarios. Digo, joder, yo con este tordo ya tengo bastante. Déjame a mí de canario. El pardal este ya ni aprobó para mí. Claro, además que ya tenía la mili. Pero que tampoco, aunque no hubiera tenido la mili, tampoco me hubiera ido, porque yo estaba con este hombre muy a gusto, porque ya sabes tú cómo era. Cachondo. No, si yo tío repetí. bajísimo. Yo en el 85 por ahí repetí, porque me llamó. Porque estabas a gusto. Porque, claro, iba Pues ya está, a divertirme. Claro que sí. Sí, sí. Sí, así es. ¿Cuál fue la repercusión del disco, por ejemplo, a nivel venta? ¿Fue un éxito? ¿Vendió muchas copias? Tuvo unas ventas notables. O sea, que el experimento, digamos, comercialmente salió bien. Sí, porque todos estos inconvenientes que le vemos, pues el público de la época los entendía perfectamente. Era un experimento. Sí. Tuvo éxito, siempre ha sido un disco valorado por los y las fans, porque era una cosa única, un disco. Es que, claro, ese glamour que tenía esto ahora no se ve, ¿no? Pero entonces sí que realmente ha sido un disco que se reeditó incluso en vinilo ya también, cosa que no ha pasado con Sí. Cara y Cruz, nuestro favorito. Ya. O sea que es un disco realmente Y ahora muy se valorado. cotiza mucho por los coleccionistas, ¿eh? Sí, la verdad es que... Se cotiza mucho por sí. los coleccionistas. El Cara y Cruz más por eso, porque podríamos decir que es muy moderno, esta Sí. cosa de la bossa nova y tal, ahora Sí. también gusta mucho. Y sobre todo porque tuvo muy pocas ventas. Fue un disco que tuvo su repercusión, pero insisto con eso, los LPs no se vendían mucho. O sea, que había que tener pues eso, unos cuantos años, ¿no? Sí. Y el público juvenil estaba más por los singles, ¿no? Los EPs, que era el formato. Claro, valían, sí, es que estas cosas parecen un poco absurdas, pero Todo tiene su eran sentido. así, eran así. Y sobre todo, esto era muy glamuroso. Un disco en directo. Sí, señor. Era Ahora pues algo uno en inédito su esta. casa se lo graba como buenamente puede, pero entonces, bueno, me hubiese encantado que hubieran estado por aquí los técnicos ahí con las batas, así, Con todo el lío. con todo el lío. Mira, un detalle. ¿Tú sabes lo que es eso que hay en el suelo? ¿Esto? Sí. Parece un ratoncito, pero no es. ¿no? Es la tapa de una caja de zapatos, la parte de arriba, con el orden de las canciones. El tracklist. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y luego no se ve bien, pero están aquí la gente sentada en las primeras filas y se ve pues gente muy joven. Hay una señora que debía ser la yaya, que iba con la nieta. Acompañar a la nieta. Acompañar, claro. gente adulta, gente con traje moderno, gente con traje, corbata, o sea, un público por la mañana, que era el público, el horario rockero entonces, en la época. A las 11 Dominguero. y 20. Imagínate ahora hacer una actuación a las 11 de la A mañana. las 11:20 no no, va ¿verdad? no vais ni los músicos, claro. Están durmiendo la resaca. ¿Cierto? Y una última cuestión, antes de pasar el turno, por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. Un personaje tan importante en tantos aspectos, como estrella, como intérprete, como músico, como pionero. Hoy en día la figura de Bruno Lomas se le hace justicia, está presente, son conscientes las nuevas generaciones de lo que ha significado y de lo que significa. Sí. Empezamos por Vicente y acabamos por Colele.
Pues yo creo, bueno, vamos a ver, Bruno fue una gran figura y por consiguiente pues tuvo éxito y dinero, supongo. Entonces eso es indiscutible. Y además Bruno, estoy convencido de ello porque por mi profesión, por la tienda, pues he hablado con docenas, o por no decir centenares, de gente que se emociona comprando un disco de Bruno Lomas todavía, ¿no? O sea, que Bruno creó realmente una historia de amor con su público y aquí seguro que hay mucha gente de esta. O sea que, pues de alguna forma, está ahí perfectamente recompensado todo esto, ¿no? Yo lo único, y luego ya, en cuanto a los cambios generacionales para su apreciación, sí que es cierto que en los 80 hay como una bajada importante. No por lo que realmente fuera, porque había que romper cualquier atadura con esa generación pasada, no lo sé. Pero sí que es cierto también que en los 90, pues una generación joven, veinteañeros, treintañeros, lo han rescatado y como este grupo catalán que antes hemos dicho, pues hay cantidad de gente haciendo versiones, es un personaje que está ahí. O sea que no creo que Bruno, su apreciación popular haya estado baja. Yo lo único que he hecho en falta es la apreciación crítica. Eso que se llama justicia poética. Creo que la historia escrita, al menos del rock español, no le ha hecho justicia para nada. Es una figura secundaria. Es cierto que la historia se ha contado desde Barcelona y desde Madrid, y eso ha hecho que funcione eso tan chungo de la equidistancia, ¿no? Si decimos ahora mismo 4 intérpretes contemporáneos de él, son absolutamente desconocidos. Es que no ha habido nadie prácticamente. Nadie recuerda a Rocky Khan. Nadie quiero decir, el público medio. Probablemente el mejor de todos ellos fuera Rocky Valento. Chico. Un zaragozano que tiene una gracia especial para cantar. Mike Ríos, el controvertido tema Bruno... Sí. Mike Ríos, pues Mike Ríos en la época, Mike era la época realmente que tuvo conflictividad con él y tal, pues era un intérprete bastante más anodino que la carrera que hizo, en fin, luego, ¿no? Miguel fue mucho más listo, más profesional, más ambicioso en el mejor de los sentidos, ¿no? Quiero decir que es que como no ha habido otro, me parece muy injusto que cuando se ha escrito de aquella época, pues se citen 6 o 7 de carrerilla, cuando realmente los méritos y la categoría de este hombre pues estaba muy por encima. Bueno, Colele, porque nos estamos quedando sin tiempo y estaría bien si alguien quiere hacer alguna pregunta para cerrar nuestro turno en la mesa, la valoración un poco para ti, Bruno Lomas, más allá de la amistad personal, la influencia artística, el legado, ¿cómo ves tú? Pues un gran artista que, como el caballo de Atila, ha dejado una huella y que esa huella es imborrable. La gente joven pues tendrá otros gustos de tal, pero alguna canción de Bruno a la gente joven también le agradará, porque es un hombre que ha dejado el zapato bien marcado en el suelo. Sí. Muy bien. Y a Bruno, gracias a Bruno. Sí, eso. Buenas tardes. Vale.